en este video vamos a explicar cómo realizar diferentes operaciones con números radicales. Para esto vamos a hacer un repaso rápido de lo que es un número radical. Un número radical es el número que está expresado de la siguiente manera. El número radical entonces tiene diferentes partes. Esta A, que sería el coeficiente, tiene lo que viene dentro de la raíz, el número que viene dentro de la raíz, que le llamamos subradical, y el número pequeño, que sería el índice. El coeficiente son distintos números. Acá, por ejemplo, puede venir un 3, puede venir un -2 o puede venir un 1. Por lo general, cuando viene un número 1, no se indica, simplemente no aparece. El número que viene acá es el que llamamos el índice. Ese viene en 2, 3, 4, 5 y ahí sigue sucesivamente. Cualquiera de estos números puede venir. Este es el que le va a dar el nombre comúnmente al que le llamamos a la raíz. Si es el 2, le llamamos raíz cuadrada. Si es un 3, le llamamos raíz cúbica, etc. No viene un número en el índice, es porque está generalizado que es un 2, porque es la raíz cuadrada que es la más utilizada comúnmente. Por ejemplo, analicemos la siguiente tabla con los siguientes ejemplos. Acá tenemos 3, raíz cuadrada de 3. En este caso, vemos que el índice no aparece ningún número, como ya había dicho, entonces es porque generalmente acaba un 2. Sin embargo, no se pone porque es la más utilizada comúnmente. Entonces, el índice sería un 2. El coeficiente sería el número que va antes del radical, digamos. En este caso sería un 3. En este caso el subradical sería el número que está dentro de la raíz, que sería 3. Al pasar al siguiente ejemplo, tenemos como índice, que es 3 porque es una raíz cúbica. El coeficiente sería -4. Y el subradical, que es el número que está dentro de la raíz, es el 6. En este caso, nuevamente, vemos que no hay ningún número como el índice, entonces indicamos que este es 2. Como les decía, también hay veces que acaba un 1. Sin embargo, el 1, como su multiplicación es el mismo, es el neutro multiplicativo, entonces no lo ponemos, pero ahí iría un 1. Y el subradical sería el número que está dentro de la raíz, y en este caso sería 8. Las primeras operaciones que vamos a ver son la suma y resta. Estas trabajan de la misma manera. Para sumar o restar radicales, lo que debemos de analizar es que estos tengan el mismo índice y el mismo subradical. Recordemos, el índice es el número pequeñito que aparece en las raíces y el subradical sería el número que está dentro de ellos, que sería este de acá. Entonces, el primer paso, recordemos, para sumar o restar radicales es verificar que tengan el mismo índice y el mismo subradical. Y lo que hacemos es entonces sumar o restar los coeficientes, que en este caso sería A y B, en un caso generalizado. Entonces, como resultado nos daría A, ya sea una suma o una resta, y B por la raíz enésima de X. Ahora analicemos estos siguientes ejemplos. En este caso no hay un numerito en el índice, pero recordemos que cuando no aparece es un 2, aunque no aparezca ahí. Entonces verificamos que tengan el mismo índice. Como sabemos bien, aquí hay un 2 escondido. Y también hay que analizar que tengan el mismo subradical, que en estos casos ambos son 2. Entonces verificamos como estas raíces tienen el mismo índice y el mismo subradical, si se pueden sumar o restar. En este caso, como es una suma, entonces lo que habíamos dicho es que se mantiene el radical, por decirlo así, y lo que sumamos son los coeficientes. Entonces en este caso hacemos 2 más 3. Entonces en este caso hacemos 2 más 3 por la raíz cuadrada de 2. En este caso entonces sería 2 más 3 al sumarlo nos da 5 raíz de 2. Ahora en este ejemplo entonces lo que hacemos es restar los coeficientes una vez que ya verificamos que estas radicales se puedan operar. Entonces sería 3 menos 7, todo esto multiplicado por la raíz de 5. ¿Y cuánto sería el resultado? Entonces lo que debemos hacer es la resta de 3 menos 7, que esto nos daría igual a -4, y conservamos el raíz de 5. Ahora, en el caso en que la operación sea una multiplicación, lo que debemos verificar únicamente es que los radicales posean el mismo índice. Entonces, como primer paso, tienen que poseer el mismo índice para poder multiplicarse entre sí. Y lo que haríamos sería multiplicar los coeficientes entre sí y los subradicales entre sí. De modo que
que es en la manera general, quedaría a por b al multiplicar los coeficientes, raíz enésima de x por y. Entonces realicemos los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo, entonces, verificamos que tengan el mismo índice. Como ya dijimos, no aparece un numerito, pero acá va un 2, aunque no aparezca. Entonces estas dos tienen el mismo índice y las podemos multiplicar. Multiplicamos los coeficientes, que en este caso sería 1 en ambas. Entonces sería 1 por 1, raíz, y multiplicamos entre sí lo que serían los subradicales. 2 por 3. 1 por 1 nos daría como resultado 1 y después ponemos la raíz de 2 por 3 que sería 6. Ahora con el siguiente ejemplo, en este igualmente verificamos que tengan el mismo índice, que en este caso aunque no aparezca es un 2, y lo que como ya lo tienen, entonces habiendo ya verificado esta parte, entonces procedemos a multiplicar lo que son los coeficientes entre sí y los subradicales entre sí. En este caso entonces seríamos 2 por 3 y dentro de la raíz 2 por 3 nuevamente. Entonces 2 por 3 nos daría como resultado 6 y dentro de la raíz 2 por 3 sería 6. Entonces el resultado de esta multiplicación sería 6 raíz de 6. En el caso de la división es muy similar al de la multiplicación. Nuevamente únicamente debemos de verificar que tengan el mismo índice. Si las raíces tienen el mismo índice, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir los coeficientes entre sí y los subradicales entre sí. Recordemos que una división puede aparecernos con este símbolo o en modo de fracción. Entonces, como propiedad de los radicales es que entonces podemos abarcar esta fracción dentro de una misma en la raíz en lo que sería el subradical. Ahora observemos este ejemplo. Tenemos 4 raíz cúbica de 18 entre 2 raíz cúbica de 6. Es más fácil que esto, entonces lo pasemos en una notación de fracción, que sería 4 raíz cúbica de 18 entre 2 raíz cúbica de 6. Ahora entonces lo que hacemos es continuar con las propiedades. Verificamos que estos tengan el mismo índice. Verificamos, sí. La de arriba tiene índice 3 y la de abajo también tiene índice 3, entonces podemos dividirlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces dividimos los coeficientes entre sí, que sería 4 dividido entre 2. Metemos todo en una raíz grande y dividimos los subradicales entre sí. De esta manera entonces hacemos 4 dividido entre 2, que tendríamos que como resultado que es 2. Ponemos el mismo radical. Y 18 dividido entre 6, que tenemos como resultado que es 3. Así que la división entre estos dos nos daría como resultado 2 raíz cúbica de 3. En el caso en que tengamos una operación que sea un radical dentro de otro radical, entonces lo que hacemos es que se van a multiplicar los índices entre sí y se mantiene tanto el coeficiente como el subradical. En este ejemplo tenemos el índice 2 y el índice 3, así que esto sería igual a la raíz de 2 por 3 y mantenemos el subradical, que sería 64 en este caso. 2 por 3 nos da como resultado 6, entonces sería una raíz sexta de 64. Esto mismo, el 64, lo podemos descomponer como un 2 a la 6, así de esta manera obtendríamos como resultado que esto nos da 2. En el caso en el que tengamos un radical elevado a un exponente, entonces eso es igual a elevar únicamente el subradical por ese mismo exponente. Así, por ejemplo, tenemos raíz cúbica de 2 a la 3. Esto sería igual a raíz cúbica de 2, el subradical solo elevado a la 3, y eso nos daría igual a 2. Muchas veces hemos escuchado que si entonces analizando el número del índice y el del exponente, si esos son iguales, simplemente cancelamos la raíz. Pero hay que tener mucho cuidado porque eso no siempre es cierto. Si siguiéramos esta propiedad, que es errónea, teniendo este ejemplo, entonces diríamos que esta raíz se cancela y lo que nos da como resultado es menos 2. Sin embargo, en el caso en el que el número sea par, lo que sale de la raíz no es solamente el subradical, no es el subradical lo que obtenemos como resultado, sino sería el valor absoluto del subradical lo que nos daría como resultado. Y eso nos daría como resultado 2.
Ahora, analizándolo con la propiedad que tenemos acá arriba, haciéndolo de manera correcta, entonces tendríamos que esto sería elevado al cuadrado y de esta manera, entonces el exponente lo metemos en el subradical, que nos quede de esta manera, menos 2 a la 2. Ahora, como hacemos menos 2 a la 2, esto sería menos 2 por menos 2, lo que significa esto sería raíz cuadrada de menos 2 por menos 2. Esto conocemos como resultado que entonces menos por menos, por ley de símbolos, nos daría más y 2 por 2 son 4. Entonces nos daría la raíz cuadrada de 4, que esto como, nos da como resultado 2. Entonces, chicos, deben de tener mucho cuidado con esta propiedad de que solamente se cancela, porque no siempre es cierta. Lo que sale es el valor absoluto del subradical. Si lo que vamos a realizar entonces son operaciones combinadas con radicales, ya tenemos por aparte las diferentes operaciones que se realizan y cómo realizarlas. Si lo que tenemos entonces es una operación combinada grande entre radicales, lo que debemos hacer es respetar la jerarquía en el caso de operaciones combinadas y realizarlas según lo que hemos visto en este video. Muchas gracias por su atención y espero que esto les haya servido de gran ayuda.